Para el fiscal general del Estado. Tenemos que conocer los pormenores de la sentencia, que todavía no se ha conocido, pero vamos a valorarlo con el abogado Carlos Lacaci. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y a todos los oyentes. Muy bien. Vamos primero a valorar la condena y luego vemos a ver qué puede hacer Pedro Sánchez, qué puede hacer el Gobierno de España a partir de ahora. Carlos, ¿cómo valoramos esta inhabilitación del fiscal general del Estado? Claro, bueno, en lo jurídico, los comentarios que yo haría y subrayaría son tres. Uno, que efectivamente conocemos el fallo, que lo han adelantado de esta forma un poco, vamos a decir, extravagante, porque normalmente no se suelen adelantar los fallos a la sentencia, pero bueno, han decidido que así sea, y nos faltará conocer el fondo de las motivaciones jurídicas y de los argumentos jurídicos que los magistrados hayan dado para llegar a la conclusión del fallo que han adelantado. Esto es lo primero. Lo segundo es que estamos ante un hecho inédito. Inédito tanto porque fue procesado un fiscal general del Estado, en este caso en España, como porque finalmente ha sido condenado un fiscal general del Estado. Esto es una circunstancia inédita, nunca se había dado en España y dudo mucho que en nuestro derecho comparado se haya dado tampoco esta posibilidad. Tercero, el fiscal general del Estado, hay que decir que, como ha sido juzgado en su condición de aforado, pues el Tribunal Supremo, la sentencia que finalmente comunique, no será recurrible, al menos no en vía ordinaria, lo que le quedará al fiscal general del Estado, en base a la estrategia que la defensa pueda presentar, son recursos extraordinarios, un recurso de nulidad, en todo caso, para después tener abierta la puerta al Tribunal Constitucional por la vía del recurso de amparo. Y finalmente podría incluso elevar al Estrasburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cuanto a la condena, el fallo que se ha adelantado sin conocer todavía, como bien dice usted, los pormenores del mismo, hay que decir que es una condena, me atrevería a decir, suave. Suave no porque lo califique yo de suave, sino porque el propio Código Penal, en la tipificación que marca en la revelación de secretos en este caso, es verdad que tiene el tipo básico, que es el que han aplicado en este caso en cuanto a la condena, pero hay un tipo agravado que si causa un daño, un perjuicio grave para el interés público o para el tercero, podríamos estar hablando ya de penas de prisión. Y además hay un apartado segundo de este artículo 417 del Código Penal que establece penas de prisión para el caso de que la revelación sea cometido frente a un tercero particular, como es el caso del señor Amador. Por tanto, la condena se antoja suave, pero bueno, vamos a ver cómo la motivan los magistrados, sus señorías. Esto en cuanto a lo que podemos subrayar de momento del tema jurídico. Suave, efectivamente es contundente, pero es suave. Podía haber sido mayor todavía, ¿no? Podía haber sido más dura, Carlos. Sí, tenga en cuenta que ya en el tipo básico la inhabilitación va de 1 a 3 años. Bueno, han optado por quedarse a la mitad con 2 años, pero podrían haberse ido a 3, como es verdad que podrían haber sido a 1. Pero en el tipo agravado, miren, si quieren simplemente para que sepan, que dice que es el artículo 417 del Código Penal, lo tengo aquí apuntado, dice que si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultare grave daño para la causa pública o para un tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de 3 a 5 años. Claro, ahí ya no estamos hablando de pena de multa, sino de pena de prisión. ¿Se le ha producido un daño grave a un particular, a un tercero? Bueno, eso ya lo dejamos ahí. No voy a ser yo el que lo juzgue, que no he estado como acusación particular y por tanto no he tenido acceso a las actuaciones, pero habrá que ver. Y luego en el apartado 2 dice que si se tratará de secretos de un particular, hasta donde yo sé, Amador es particular, las penas serán las de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.
Fíjese que hablamos aquí ya de penas de prisión de 2 a 4 años. Las acusaciones particulares, todas ellas pedían pena de prisión, muchas de ellas en torno a los 4 años, e incluso la acusación particular de una asociación de fiscales pedía 6 años de prisión. Entonces, bueno, hay que considerar que es una pena dura, porque inhabilitar a un fiscal general del Estado es lo peor que le puede suceder a un profesional que está precisamente para la legalidad, o debería de estar para la legalidad de las normas, ¿no? Y para defender la legalidad en España, y sin embargo le han inhabilitado a 2 años. Es dura, pero podría haber sido mucho más dura. La clave de esta condena ha sido finalmente, Carlos, la nota de prensa. La nota de prensa en la que se dice que había una serie de datos de tipo reservado, digamos. Esta ha sido la clave, finalmente, para condenarle al fiscal general del Estado. Habrá que ver, como decimos, cómo han motivado y cómo han llegado a la conclusión de los muchos indicios o varios indicios de criminalidad que había, porque efectivamente la nota de prensa es uno de ellos y muy consistente, pero no olvidemos que había una fiscal en concreto de Madrid que le dejaba en muy mal lugar, y con el testimonio pues hacía ver que efectivamente podría haber revelado el secreto sin importar lo más mínimo las consecuencias que pudiera tener, cuando le dijo el fiscal general del Estado a esta fiscal, según su propio testimonio, eso ahora no importa, cuando le decía a ella que eso podría ser grave, etcétera, ¿no? Bueno, hay varios indicios que efectivamente, bueno, pues han concluido por el fallo de la condena que han adelantado sus señorías. Insisto que, sobre todo los juristas, estamos muy impacientes por saber y ver cómo han motivado para llegar a la conclusión del tipo básico y no del tipo más agravado, o del apartado segundo cuando afecta a secretos de un particular, porque ahí estaríamos hablando ya de penas de prisión y no de penas de multa. El gobierno a partir de ahora, cabe un recurso ante el Tribunal Constitucional, cabe un indulto, incluso un indulto exprés que se pueda materializar en unos meses. ¿Cuáles son las líneas de actuación que puede tener el gobierno, que ha dicho, que acata, pero que no comparte para nada esta sentencia? Bueno, primero de todo, como ya hemos dicho, al haber sido juzgado en este caso mediante el alto tribunal, no caben recursos ordinarios, y las acusaciones y las defensas, en este caso las defensas del fiscal general del Estado, o la defensa del abogado del Estado en este caso, lo más probable es que inicie y presente un recurso de nulidad de actuaciones que dé pie luego a un posible recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Esto en cuanto al propio abogado defensor, ¿no? En este caso el abogado del Estado, que es quien defendía la posición del señor fiscal general del Estado. En cuanto al Gobierno de España, pues podría también iniciar algún tipo de recurso de amparo, y la posibilidad de la opción, ya lo vimos con la amnistía, de intentar por la vía del indulto pues salvar lo que no se ha salvado por la vía judicial. Y esto, créame que la sociedad, y me atrevería a decir los justiciables a los que, entre otros, este humilde abogado defiende cada día, no lo entienden, no logran entender, y muchas veces cuando se produjo aquellos indultos a los que podríamos hacer referencia, nos decían en nuestro despacho, oiga, ¿y por qué se les indulta a estas personas? Y yo, que he cometido un delito mucho menos grave, no tengo esa opción, no tengo esa posibilidad, ¿por qué no se me va a indultar? Bueno, pues temas políticos donde la independencia del Poder Judicial puede quedar un poco en entredicho o mucho en entredicho, y sobre todo la figura del fiscal general del Estado ha quedado muy tocada respecto a este fallo, a esta condena, pero no deja de ser necesario y muy, muy conveniente que haya una reforma del estatuto del Ministerio Fiscal en España para que no esté tampoco bajo las garras del Poder Ejecutivo o del Legislativo, que sea también dentro de la separación de poderes, y que la Fiscalía no dependa jerarquizadamente del Gobierno, porque, como se ha visto, las decisiones que se han podido tomar no están bajo esa independencia por la legalidad que tendría que tener esta institución.
Bien, pues Carlos Ecalzi, muchas gracias por este análisis a fondo de esa sentencia y de las posibles acciones que pueda emprender el gobierno de Sánchez a partir de ahora. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.